Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Muy buenas tardes a todos y todas, todes. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio 106.1 de FM, un programa hecho por la comunidad LGBTI+, para la comunidad LGBTI+, y estamos en nuestra segunda temporada. Me acompaña como cada domingo Amanda Monter. ¿Cómo estás, Amanda, este domingo? Hola, bien, hola, muy bien, Rogelio. Bienvenidas todas, todos, todes a este programa, a esta nueva edición de Orgullo al Aire. Pues yo muy bien y muy emocionada por tener este inicio de mes y nuevos proyectos contigo. Sí, que parece que está un poco loco ya el cambio climático y todo esto, que están floreciendo las jacarandas en la Ciudad de México, bueno, son preciosas las jacarandas, pero tal vez sí nos deba de asustar que están floreciendo mucho antes de lo que tendrían que florecer. Creo que pasó esto alguna vez en Japón. ¿Tú qué piensas, Amanda? ¿Será que ya será el fin del mundo pronto? ¿De qué será señal esto? Pues es señal de que no estamos cuidando el medio ambiente, no estamos haciendo lo suficiente. Digo, también estos atardeceres con estas nubes, pues hermosas, ¿no? Rojizas, de repente que reflejan ese atardecer. Y que pues dan buenas postales, pero pues también implica que hay corrientes de aire chocando, ¿no? Quizá entrando de repente climas extremos muy fríos, al siguiente día tienes un clima caluroso, y pues eso no necesariamente, ¿verdad? Va a ser bueno a la larga y también se pronostican periodos muy altos de calor y en consecuencia sequías. Sí, parece que va a ser un año muy, muy caluroso. Dicen que las mujeres son más ecológicas que los hombres, ¿no? Por eso habla del ecofeminismo. ¿Tú estás de acuerdo, Amanda, con esto? Pues, creo que no es una cuestión de sexos o géneros, pues que seamos más conscientes porque tenemos como de alguna manera más contacto con lo que pasa en la casa, ¿no? Pero yo creo que también hay hombres que están muy dedicados al hogar, por ejemplo, son más cuidadosos, más compartidos con las labores del hogar, las labores de cuidado. También van al mandado y saben cuánto cuesta la tortilla, el jitomate y eso. Y creo que esto va cambiando, ¿no? Va cambiando también y en la medida en que seamos más conscientes todos, ¿no? Todas, todes, vamos a poder apoyar al medio ambiente, ¿no? En lo que se pueda, claro, contribuir. Claro, y también no olvidar que las mujeres son luego el público al que se dirigen todas las campañas de moda ¿no? En México me parece que somos un poco más reservados con cuántas veces usamos la ropa, pero en Estados Unidos luego hay un promedio de 2 o 3 veces que se usa la ropa por mucho y es desechada. Claro, nosotros en la paca aquí somos felices porque nos los ponemos después, somos muy ecológicos, pero bueno, habría que pensar en cuidar un poco más nuestro medio ambiente. Sí, ¿no? Reducir también esas tendencias de hiperconsumo, ¿sabes? Que de repente quiero tener cada semana, cada quincena. La verdad es que hay que ser más conscientes, ¿no? Por el medio ambiente, también por una cuestión de economía y pues ser inteligente en sus gastos, ¿no? En términos generales, me parece. Pero bueno. Bueno, pues tal vez podemos hablar de otro programa del derecho a un medio ambiente saludable, ¿no? Un medio ambiente limpio, desde una perspectiva de género y desde lo que está haciendo la comunidad LGBT. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otros Ujú. derechos diferentes y
bueno, ahorita que regresemos de la pausa nos presentas quién es nuestro invitado, que seguramente las personas que nos van a escuchar van a disfrutar mucho nuestra charla del día de hoy. Les agradecemos a todos y todas que estén con nosotros todos los domingos. Recuerden que pueden escribirnos a orgulloalaire cdmx@gmail.com y que nos pueden seguir tanto en las redes sociales de Violeta Radio como todos los domingos aquí en 106.9 FM. ¿Te parece, Amanda, si vamos a un corte y regresamos ya para conocer a nuestro invitado el día de hoy? Claro que sí, pues vamos a una pausa, regresamos en breve, por favor, no se pierdan este programa. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio 106.1. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Estamos de regreso. El domingo es el día de sacar el orgullo al aire. Y ya saben, ¿no? Pueden ir a misa y después sintonizan 106.1 FM, Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Pues estamos de manteles largos, Amanda, como todos los domingos, porque de verdad hay una cantidad de personas talentosas en la comunidad o que trabajan por la comunidad y eso me da muchísimo gusto. Aquí hemos tenido oportunidad de platicar ya con varios y varias personas que de verdad pues, nos sorprenden. ¿Por qué no nos dices quién es nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí, pues él es Mario Alfredo Hernández Sánchez, nació en la Ciudad de México, es doctor en Humanidades con especialidad en Filosofía Moral y Política por la UAM, también es profesor investigador en la Facultad de Filosofía y el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es autor de diversos capítulos en libros colectivos y artículos especializados sobre filosofía de los derechos humanos y la democracia, la no discriminación e inclusión social, la memoria, la narración y la justicia transicional, y es autor del libro El reverso de la igualdad, 6 ejercicios de reflexión filosófica sobre discriminación, un libro muy reciente, por cierto, coordinador de los volúmenes colectivos Derechos Sociales desde una perspectiva filosófica, los derechos humanos de los márgenes al centro, y 11 años de un nuevo paradigma de derechos humanos para México, entre otros. Pues bueno, también ha sido colaborador de la CNDH, bueno, perdón, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y pues bueno, María Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en este domingo igualmente muy gustoso, muy preocupado también por las jacarandas que están floreciendo antes de tiempo, porque efectivamente esto es un indicador de que algo no va bien con el planeta. Y bueno, yo siempre le digo a las estudiantes, los estudiantes que pues será el gran problema de las futuras generaciones junto a todos los problemas que ya tenemos, entre ellos todos los que tienen que ver con el respeto de la no discriminación. Bienvenido, Mario. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, que la gente conozca tu trabajo. Como nos dijo Amanda, tú te has dedicado principalmente al tema de los derechos humanos y a otro tema muy escabroso, muy lamentable, que es la discriminación, ¿no? Y en Estados Unidos está esta pequeña frase de que todo el mundo es un poco racista, ¿no? Dicen todo el mundo, aunque sea poquito. Y en México, pues no es solo que seamos racistas, sino que discriminamos a diestra y siniestra, a lo mejor sin saberlo.
Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras un poco sobre tu trabajo, tanto en derechos humanos, pero particularmente sobre el tema de la discriminación, porque me parece que uno de los grandes problemas que enfrenta la comunidad LGBT y más en nuestro país, aunque no solamente, es el fenómeno de la discriminación. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco qué es lo que has hecho sobre este tema? Sí, mira, pues yo tuve la suerte de empezar, digamos, mi formación en filosofía. Como decía Amanda, pues mi origen, el origen de mi trabajo tiene que ver con la perspectiva filosófica. Hay que decir que el tema de la discriminación, de manera afortunada, cada vez es un tema que le pertenece menos a los abogados, a las abogadas, y cada vez tiene una mirada más interdisciplinaria. Creo que esa es una gran ventaja. E incluso tú mencionas ahora el contexto de Estados Unidos. Yo te diría que en el caso mexicano, latinoamericano, tenemos una mirada más compleja sobre la discriminación. Si quieres, ahorita hablamos un poco sobre eso. Pero bueno, yo tuve la suerte de empezar a estudiar filosofía política en la licenciatura, pues más o menos allá por el siglo XIII, es decir, a inicios de este siglo, en el año 2000. Y es curioso porque en ese momento coinciden varias cosas. Muy rápido las diré, pues coincide esta alternancia en el partido en el poder, ¿no? El año 2000 significa esta alternancia presidencial. También significa nuevo ánimo de las organizaciones civiles que en aquel momento vieron pues la posibilidad de plantear temas que no estaban en la agenda pública. Yo siempre le digo a las y los estudiantes que a veces tenemos la impresión de que en política los cambios vienen muy lentos, pero hay que decir que hace 20 años, es decir, poquísimo, empezamos a hablar en los términos de la discriminación. En aquel momento, una gran diversidad de organizaciones pues empezaron a poner sobre la mesa distintas situaciones relacionadas con la desigualdad y todas sus manifestaciones, desde la violencia, la impunidad, la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo curioso fue que cuando se sentaron a discutir, y es un proceso que yo pude ver primero desde la academia, luego ya desde organizaciones de derechos humanos públicas que, como las que mencionó Amanda, cuando esta diversidad de personas que experimentaban la desigualdad por distintas causas, ser mujeres, campesinos, trabajadores, personas con VIH, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, se sentaron y se encontraron, vieron que a pesar de sus distintos contextos de desigualdad, tenían algo en común, que es que esta desigualdad material que vivían tenía un fundamento simbólico, es decir, toda una serie de percepciones, de prejuicios, de estereotipos y estigmas que históricamente se habían construido y que les hacían aparecer como ciudadanos, ciudadanas de segunda clase, ciudadanos y ciudadanas para quienes se pensaba que era natural tener menos derechos. Y así hace 20 años empezamos a pensar que el lenguaje de la discriminación era algo que permitía encontrar lo común a distintas posiciones de desigualdad. Es decir, lo primero que tuvimos que hacer hace 20 años es decir que que la discriminación, perdón, es una anulación de derechos, una restricción de derechos con fundamento en esta construcción simbólica de las personas, ¿no? Y luego empezamos un camino para construir legislación, política pública y también situar en la universidad, en las distintas universidades, programas sobre estos temas. Y empezamos a pensar en el derecho a la no discriminación como un derecho que resultaba transversal y que resultaba fundamental, ¿no? Ahí mi trabajo en filosofía, creo, y creo, bueno, ahora afortunadamente no estoy solo, digamos, siempre hay en filosofía esta idea de que la filosofía está muy separada de lo cotidiano, del mundo público, ¿no? Hay esta figura, acordémonos hace 25 siglos cuando Aristófanes en Las nubes, en su comedia Las nubes, retrató a Sócrates, que es el paradigma del filósofo, lo presentó como alguien que estaba todo el tiempo viendo al cielo y por estar viendo al cielo se tropezaba constantemente, ¿no? Yo creo que la filosofía hoy tiene una mirada muy distinta y te diría que, y aquí es donde mi trabajo empieza como a plantearse sobre discriminación, la filosofía tiene como tarea, en relación con estos temas tan escabrosos como bien lo dijiste, pues plantear la importancia de la precisión conceptual. Yo creo que el éxito del paradigma de la discriminación y del derecho a la no discriminación, que es
su penetración a nivel popular, a nivel cultural, ha sido también uno de sus lastres, porque el día de hoy hablamos de la discriminación en un sentido bastante laxo, ¿no? Y a veces me dicen los estudiantes, profe, pero es que, ¿por qué me reprueba? Yo tengo, no me puede usted discriminar del 10 porque es mi derecho, ¿no? Y yo, a ver, también hay una posibilidad de usar, de banalizar el lenguaje de los derechos y por eso creo que es tan importante desde la filosofía y otras disciplinas afines, pues empezar a pensar en de qué hablamos cuando hablamos de discriminación. Bueno, yo, digamos, aquí empiezo a trabajar y luego, pues este trabajo sobre discriminación me ha hecho entender que en realidad el paradigma de los derechos humanos necesita de ser pensado más allá de ciertos condicionamientos que han sesgado el ejercicio de derechos, ¿no? Pensemos que en su formulación moderna, los derechos fundamentales, los derechos humanos, que hoy llamamos derechos humanos, nacen más o menos en el siglo XVIII como derechos del hombre y del ciudadano. Y literalmente eran derechos del hombre, no de las mujeres, derechos del ciudadano, es decir, no de los extranjeros, ni de las minorías culturales, ni de los no propietarios, ni de quienes tenían religiones distintas. Y aquí empieza a aparecer el tema de la diversidad familiar, de la diversidad de expresar formas sexoafectivas, ¿no? Entonces, pues este trabajo de precisión conceptual, que es creo que a lo que podemos aspirar desde la filosofía del día de hoy, pues me ha permitido también trabajar con las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de medir la discriminación, qué tanto discriminamos y a quiénes, pues requiere de un trabajo de precisión conceptual, porque si no sabemos qué es la discriminación, cómo se manifiesta y cómo preguntamos a las personas si son discriminadas, pues perdemos como esa posibilidad de incidir. Entonces yo en síntesis diría que lo que he hecho es aportar como esta mirada filosófica de precisión conceptual, de argumentación, a todo este debate para tratar de precisar de qué hablamos cuando hablamos de discriminación y de qué hablamos cuando hablamos de un derecho a la no discriminación. Bueno, pues tocaste los temas que seguramente Amanda podrá ahorita entrar en un diálogo contigo porque son también de los temas que a Amanda le interesan muchísimo, ¿verdad, Amanda? Sí, sin duda, fíjate, había dentro de esta aproximación de qué es la discriminación, lo dijiste muy bien, es la restricción de los derechos humanos, ¿no? Con base en una concepción de lo que debe, vamos a entrecomillar, ¿no? Ser una persona. Y luego lo pones de una persona del sexo género femenino, del sexo género masculino, ¿verdad? O que tenga estas relaciones sexoafectivas de esto o aquello. Y entonces le empezamos a sumar, ¿no? De alguna manera como adjetivos y crece la lista. ¿Y qué te queda, no? O sea, cuando le empiezas, yo me quedé pensando, ¿qué te queda cuando le empiezas a sumar, claro, ¿no? De una persona que es mujer, ¿no? Por ejemplo, que radica en la Ciudad de México, que no tiene discapacidades, que habla español, que por ejemplo que no habla una lengua indígena. Y entonces, ¿qué te queda, no? Al final del día, pues yo creo que te termina quedando una idea de algo que en el fondo no es ni nunca ha sido. Y por ejemplo, pensando también, ¿cuál sería la causa, María Alfredo, de la discriminación o las causas o las raíces, en términos pues, materiales, ¿no? O cotidianos, mundanos, pero también cuáles son los efectos? Sí, es una pregunta interesantísima y que podríamos responder desde distintas disciplinas, ¿no? Quizá los psicólogos, las psicólogas dirían que pues hay una tendencia natural, más que natural, porque siempre hablar de naturaleza y naturalidad es riesgoso, diría una tendencia espontánea a separarnos de quienes son diferentes, pero aquí a mí me gusta mucho recuperar esto que escribió Primo Levi, este escritor italiano que vivió el Holocausto y que él decía en uno de sus libros, Si esto es un hombre, relataba, ¿no? Decía que él cuando era pequeño veía cómo en el corral de su abuela las gallinas naturalmente se atacaban entre sí, como las gallinas de un color, las gallinas blancas, cuando se metía una gallina negra, la empezaban a picotear hasta que la mataban. Entonces, él decía Primo Levi que, bueno, eso pasa en la naturaleza, pero afortunadamente nosotras, tenemos la cultura y la cultura y con todo lo que implica
de leyes, políticas públicas para desalentar esa espontaneidad. Probablemente sea un trabajo interesantísimo para psicólogos, psicólogas pensar por qué discriminamos, pero para nosotros, para nosotras, desde las ciencias sociales, las humanidades, lo que tenemos es a la vista, perdón, es una inercia de prejuicios, estereotipos y estigmas que hacen parecer que es natural y hasta merecido relacionarnos de esa manera. Vamos desde lo anecdótico, ¿no? Desde vestir a los niños de azul, a las niñas de rosa, suponer que un niño y una niña que se encuentran en la primaria van a ser pareja y van a tener un vínculo heterosexual, hasta pensar que todas las personas que no se avienen a estas características, pues resultan disidentes. Entonces, nosotros explicamos a la discriminación como una inercia que va acumulando prejuicios, estereotipos y estigmas y que genera espacios diferenciados para ejercicio de derechos. ¿Cuáles son las consecuencias? Hoy tenemos una mirada muy compleja. Yo les diría que vivimos un momento muy interesante y muy paradójico. Nunca antes habíamos tenido en México una visión tan compleja sobre lo que es la discriminación, pero también nuestra conversación sobre la desigualdad se ha movido del paradigma de los derechos humanos hacia otras coordenadas, ¿no? Que tenemos que revisar. Hoy pensamos en la discriminación como un asunto estructural, es decir, ya no como un tema de minorías. Imagínense que hace 20 años, cuando enunciábamos a todos los grupos minoritarios que tenían esta desigualdad simbólicamente articulada en común, contábamos allá a las mujeres como un grupo minoritario, cuando las mujeres son más de la mitad de la población y son el género es el primer marcador de la diferencia social. No, ya no pensamos en la discriminación como algo de minorías y como algo estructural. Y esta idea de la discriminación estructural ha permitido entender cómo hay una relación causal entre tres niveles de las prácticas sociales. Primero, están los prejuicios, toda la configuración simbólica de las identidades y de las adscripciones grupales. Los niños se visten de azul, las niñas de rosa, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? El destino de las familias es la reproducción. Y luego cómo esa construcción simbólica se articula en prácticas discriminatorias, que es la forma que en una sociedad concreta toma esta exclusión simbólicamente articulada. Y luego hay un tercer nivel donde las prácticas acumuladas a lo largo de muchos años generan brechas de desigualdad, es decir, esta distancia que separa a quienes experimentan discriminación de quienes no la experimentan. Todos los años cuando nos preguntan, oigan, ¿están discriminando a los heterosexuales porque no hay un día ni una marcha del orgullo heterosexual? Pues claro que no la hay porque no se necesita, ¿no? No hay asesinatos de odio motivados por la heterosexualidad, no estamos bombardeadas todo el tiempo por imágenes que van naturalizando una imagen de la familia con funciones reproductivas. Ahí vemos claramente lo que es una brecha de desigualdad. A las personas no heterosexuales, perdón, a las personas heterosexuales no las asesinan, como está pasando desafortunadamente ahora muy claramente con las poblaciones trans. Entonces, les decía que ahora tenemos una comprensión muy compleja de la discriminación y podemos identificar que en estos tres niveles tenemos que hacer cosas. En el nivel de lo simbólico, articular programas educativos de sensibilización diferenciados. En el nivel de las prácticas, armar políticas públicas, crear espacios judiciales para acabar con la impunidad, porque hay que decir que uno de los motores de la discriminación también es la impunidad que existe en torno a estas prácticas, ¿no? Crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia que no se resuelven, y pues eso constituye una invitación a continuar con estos temas, ¿no? Niños y niñas que todo el día de hoy en México, a pesar de que en muchos lugares está prohibido, son sometidos a terapias de reconversión que pues, no solamente son fraudulentas, sino que son violencias que se cometen contra estos niños. ¿Ahí qué hacemos? Pues tenemos que hacer espacios donde la justicia puede intervenir. Y finalmente, en el nivel de las brechas de desigualdad, pues tenemos afortunadamente una serie de acciones
particularmente de acciones afirmativas, para tratar de revertir ese daño históricamente acumulado. Ahora, lo cierto es que todas estas medidas, que nos pueden sonar muy razonables en papel, en los hechos, pues implican acabar con el privilegio, en este caso, pues de las poblaciones heterosexuales. No quiero decir que las personas heterosexuales sean todas malosas o que sean tradicionalmente discriminatorias, pero lo que sí quiero decir es que hay una cultura heteronormativa que da una ventaja, así como el día de hoy, en el siglo XXI, en este mundo que se está calentando a un ritmo terrible por el cambio climático, nacer hombre da ventaja sobre nacer mujer, también nacer heterosexual o tener comportamientos heterosexuales, de nuevo no hay que hablar de naturaleza, pues da una ventaja sobre quienes tienen orientaciones sexuales o identidades de género no normativas, diversas más bien. Mario, muy interesante todo lo que dices, muchos temas que habría que seguir pensando y que a lo mejor no, en México no hemos tenido el debate ni la profundidad en todas las instituciones donde tendríamos que llevarlo a cabo. Porque además hablabas tú de disidencias, ¿no? Pero no necesariamente la gente quiere ser disidente, pero si de repente no encajas en un modelo, pues dices, pues soy disidente porque ni me voy a elegir a mí por encima de hacer lo que las expectativas que hay sociales sobre mi vida y sobre mis deseos y mi comportamiento. Entonces me parece muy interesante porque todavía hay quien piensa que no es un tema de discriminación ser LGBT y más pertenecer a esta comunidad, pues no es un tema en realidad, pero los hechos parecerían decirnos que no solamente ser LGBT más tiene una cuestión de discriminación o puede conllevar a un fenómeno de discriminación, sino muchos otros elementos a los que a lo mejor no les estamos dando la importancia debida. Entonces, quisiera preguntarte en particular, ¿cuál es tu percepción de la discriminación hacia las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI más, tomando en cuenta que la discriminación no solamente es un fenómeno externo a la comunidad, sino Ujú. también interiorizado y que dentro de la comunidad misma podemos enfrentar fenómenos de discriminación? ¿Quién es más femenino? ¿Quién es menos femenino? ¿Quién es más Mm. blanco? ¿Quién es menos blanco? ¿Quién es más indígena? ¿Quién es menos indígena? O sea, estamos rodeados de procesos de discriminación. ¿Cuál es tu percepción de la discriminación en este sentido? Es un tema interesantísimo porque, bueno, nos enfrenta con la dimensión cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cómo experimentamos las personas diversas este entorno de discriminación. Pues hay una gran diversidad de experiencias, ¿no? Yo los días, fíjense, hablaba con los chicos, con las chicas en el salón de clases. Hablábamos de cómo el trabajo en filosofía tiene que ver con crear categorías, que sabemos que las categorías no explican la realidad completa, pero la van reduciendo. Yo les decía el concepto de salir del closet, ¿no? Y me decían, ¿qué es eso, profe? ¿Qué es salir del closet? Porque nosotras, pues ya no, ya nadie tiene que revelar como si fuera un secreto, como si fuera algo trascendental su orientación sexual, ¿no? O sea, ya simplemente pues hacemos la fiesta y si llega Paco con Pedro o María con Amanda, pues ya, eso es natural, ¿no? Y no, ni siquiera se pregunta ni nada, ¿no? O sea, claro, tienen toda la razón y me da mucho gusto, pero ustedes son chicos de un contexto urbano, de una universidad pública federal, y eso desafortunadamente no pasa en otros aspectos. Hay una gran diversidad. Déjenme poner un poco en perspectiva de dos hitos, no me voy a ir tan lejos. Cuando empezó todo este tema de la discriminación y a crearse instituciones de lucha contra la discriminación, había dos temas que no aparecían y que empezaron a aparecer en ese año 2000, cuando creamos estas instituciones. Uno era el tema de la discapacidad y otro era el tema de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque ambos temas se han visto exclusivamente desde un paradigma médico, ¿no? Como si lo fundamental de la discapacidad fuera rehabilitar y como si lo fundamental en el caso de la diversidad sexual fuera atender las condiciones médicas como el VIH. De hecho, históricamente la diversidad sexual para el gobierno, para la política pública, se visibilizó a partir de el tratamiento de la epidemia de VIH en los 80, cuando en México empezó
en los 90, la creación de instituciones como el CENSIDA. Y claro, eso hizo que la agenda de lucha por la inclusión de las poblaciones sexualmente diversas fuera predominantemente masculina y predominantemente blanca y predominantemente urbana y predominantemente enfocada a la salud. No se hablaba de mujeres lesbianas, no se hablaba de personas trans, de personas bisexuales, de personas, ahora hasta estamos pensando en personas asexuales, ¿no? Mucho menos de familias diversas, etcétera, etcétera. Luego, a partir del año 2010 viene un hito importantísimo que es el hito del matrimonio igualitario, ¿no? Que fue una lucha que empezó en la Ciudad de México y que, como bien decía Rogelio, pues nos enfrenta con la estrategia de defensa de los derechos, ¿no? Mucha gente que en aquel momento defendimos desde distintas trincheras el derecho al matrimonio igualitario, pues ni nos casamos, ni nos íbamos a casar, ni nos queremos casar, porque bueno, el matrimonio tiene una parte como muy conservadora, ¿no? Pero lo importante era pensarlo en términos de derecho, ¿no? Y me acuerdo que me decía una colega, que fue una de las primeras colegas que se casó en aquellos días, Lorkin Castañeda, me decía, qué diferente a la mañana siguiente que se produjo el primer matrimonio en la Ciudad de México, ver a una pareja de mujeres lesbianas en la nota de sociales y no verla en la nota roja de los periódicos. Entonces, entre el año 2000, que empezamos a pensar en la discriminación por orientación sexual y de género más allá de lo médico, y el año 2000, que empieza estos cambios del matrimonio igualitario, han cambiado cosas, ¿no? ¿Cuál es el estado de los derechos de las personas LGBT? Tenemos matrimonio igualitario, tenemos más o menos una libertad de las personas más jóvenes para desafiar estos prejuicios. El día de hoy, más de la mitad de la población en términos de percepción está de acuerdo con el matrimonio igualitario y la adopción. Hace 15 años, más de la mitad de la gente estaba en contra. Y claro, esto tiene que ver con que hay una mayor visibilidad. Pero también esa visibilidad ha significado mayores riesgos. Los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia son producto precisamente de esta mayor visibilidad. Porque claro, hay una amenaza para la heteronorma cuando todas estas personas diversas, que además, como bien dicen, este, hay toda una diversidad de personas, ¿no? Decía un activista, Arturo Díaz Betancourt, que él ya murió, decía que las personas LGBT somos ¿cómo decía? Como las televisiones, que en todas las casas hay una, y a veces dos, y a veces tres, ¿no? Entonces, el tema es que ahora que hay más visibilidad, también hay más riesgo, porque esto representa una amenaza. Piensen en que así como cuando las mujeres empezaron a salir a la calle a trabajar y a reclamar derechos, pues hubo una reacción bastante violenta para tratar de volver a estos estereotipos de género. También cuando nos liberamos, fíjense, nos liberamos de muchas cosas. Seas o no seas gay, seas o no seas lesbiana, la visibilización de la diversidad sexual hace que se disocie la idea de la familia con la idea de la reproducción, ¿no? Hay gente heterosexual que el día de hoy ya no quiere tener hijos y que eso pues desafía la convencionalidad, ¿no? También desafiamos la manera en que nos relacionamos a partir de un tema que también aquí se ha mencionado en el programa y se ha trabajado, el tema de las masculinidades, de las nuevas masculinidades. No es un cambio radical el que señala. Ahora, yo les diría que creo que las mayores discriminaciones y por tanto la acción pública contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género debería centrarse en 5 ámbitos. En el ámbito educativo. Todavía hay mucha gente que enseña desde los prejuicios, desde los estereotipos, desde la naturalidad del heterosexual y la supuesta perversión de lo no heterosexual. Bueno, pregunten ustedes a los compañeros, las compañeras médicas, ¿cuántas médicas y médicos tuvieron formación con perspectiva de derechos humanos y siguen reproduciendo en los consultorios médicos? Bueno, el tema de la educación. Bueno, y por no decir que todavía hay una gran cantidad de acoso escolar en los centros educativos. Ese es el primer tema, el tema de la educación. Luego el tema de la salud, ¿no? Que decía que todo esto empezó a partir de la perspectiva sanitaria, pero el día de hoy no sabemos, por ejemplo, o no o sí sabemos,
porque sí lo sabemos, pero no lo hemos institucionalizado, cómo enfrentarnos con el cuidado de los cuerpos de las personas diversas, ¿no? Hasta hace no mucho tiempo, y bueno, por lo menos en la Ciudad de México, que está estandarizado y garantizado y legalizado el tratamiento que permite a una persona transitar de un género a otro. Y aquí un pequeño paréntesis, ¿no? A veces la gente piensa que la transición es algo muy sencillo, en realidad es algo muy complejo que puede llevar años. Y no es como que la gente quiera transitar como si se fuera a comprar chochitos a la farmacia, ¿no? Es un proceso muy complejo que requiere de indicadores médicos muy precisos. Pero todavía hasta hace no mucho tiempo, mi hermana que es médica, tiene 37 años, me contaba que ella todavía le tocó ver morir, desafortunadamente, a personas trans por operaciones de reasignación de sexo mal hechas, en condiciones deficientes, en salones de belleza, no en temas quirúrgicos, ¿no? Pensemos en términos de salud reproductiva. No hemos desarrollado protocolos suficientes, por ejemplo, para las parejas de mujeres lesbianas que quieren acceder a estos recursos, porque también las mujeres lesbianas tienen derecho a una vida familiar si así lo desean, ¿no? Decía, educación, salud. La tercera cosa es el trabajo. Todavía ocurre mucha discriminación cuando se descubre que las personas son gays, son lesbianas, son trans, ¿no? Piensen en casos dramáticos donde personas que han hecho su transición pues acaban perdiendo el empleo, ¿no? Alguien decía, alguna colega activista trans decía que básicamente las personas trans pueden trabajar o en los salones de belleza, en las estéticas, o en los espectáculos de centros nocturnos, ¿no? Y que hay gente súper capacitada que acaba perdiendo su trabajo por este tema. Cuarta cosa, el tema de la seguridad social. Todavía el acceso a pensiones, a guarderías, a beneficios como créditos, pues están condicionados por la estructura familiar que uno tiene. Hace un par de años, el Infonavit, si ustedes se acuerdan, empezó una campaña donde abrió la posibilidad de tener créditos, ya no solamente a parejas de hombre y mujer, ¿no? Y había espectaculares que fueron vandalizados. Yo tengo una colega del Infonavit que me decía, estos anuncios eran atacados con una hazaña que pues te habla mucho de la homofobia imperante. Y el último ámbito que yo diría, la gran asignatura pendiente desafortunadamente por tantos crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia que hemos tenido, ¿no? Hace unos días mataron a Samantha Peña, esta activista trans a quien yo conocí cuando coincidimos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, el tema de la procuración de justicia. Es un tema terrible si para las mujeres es un calvario pedir justicia, ¿no? Por casos de violencia de género. Para las poblaciones diversas, se enfrentan con toda una serie de prejuicios, estereotipos y estigmas presentes en los ministerios públicos, en los policías, en quienes administran estos espacios carcelarios. Y eso da pie a muchas cosas como las extorsiones, como las criminalizaciones, ¿no? Y pues ahí vuelvo al terreno de lo simbólico, ¿no? Cuando pensamos que el hecho de ser sexualmente diverso es una causa suficiente para ser arrestado, para ser perseguido, pues eso va generando, en lugar de combatir estos prejuicios, pues un círculo donde se refuerzan, ¿no? Lo diverso como algo malo, como algo negativo, como algo que debe ser ocultado. Entonces yo diría, así como rápido, porque es una pregunta que ameritaría muchísimas horas. Nada, déjame decir una cosa. Quienes diseñan encuestas, el trabajo de diseño de encuestas es fascinante, ¿no? Porque hay que saber preguntar para visibilizar resultados adecuados. Si uno llega a una casa, si alguien del INEGI llega a una casa y le pregunta, ¿aquí vive alguna persona gay o lesbiana? Pues a lo mejor la persona gay o lesbiana que vive ahí vive en una comunidad conservadora, en un pueblito, en un lugar chiquito, y va a decir que no. Aquí no vive nadie sexualmente diverso y por eso es que puede haber la percepción de que no hay esta diversidad. Había este dicho que decía, un tío decía, no, pero es que esas cosas son cosas de las grandes ciudades, porque en los pueblitos no pasa eso.
no son productos de la degeneración de las ciudades. Pues claro, porque en las ciudades hay esa posibilidad de expresarse con cierta libertad, yo diría, pero ahí yo creo que nos hace falta muchísimo, chicos, chico, chica, afinar nuestros instrumentos de medición de la discriminación por estos temas. Pues muchos temas, casi nos vamos a un corte, pero da tiempo de que toquemos algún tema, Amanda, que yo sé que tú estás con 200 Tengo preguntas. muchos, tengo más de 200, pero fíjate que decías algo súper importante entre otras cosas, ¿no? Que ya no necesitas preguntar, bueno, ¿y tú con quién vives? O sea, como que se da por supuesto y recordaba, digo, aquí haciendo un poco más popular el tema, como esta Billie Eilish decía, bueno, pues yo no sabía que tenía que salir del closet, yo pensé que estaba dicho, ¿no? Pues que primero ni lo tengo por qué hacer y segundo, pues yo siempre he dicho que me gustan las chicas y me gustan los chicos, ¿no? Y eso me resultó así como muy, muy interesante porque pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que andar diciendo cuál es tu credo, ¿no? O sea, este tipo de cosas me parecieron interesantes. Por ejemplo, también hay algo que he escuchado mucho y mira, ya luego mejor no discuto ni diálogo ni debato. Los crímenes de odio, luego dicen, son igual de reprochables que cualquier homicidio, ¿no? O sea, luego dicen, hasta matan más hombres que a mujeres, ¿no? Eh, y me quedo pensando, digo, es que en el fondo entonces no estás entendiendo que es un crimen de odio. ¿Qué tal, Mario, si empezamos a mostrarle a todas las personas que nos escuchan por qué sí es distinto y por qué sí nos debe de preocupar? Sí, claro, el concepto de crimen de odio es un concepto que tiene una matriz de racialización, es decir, pues en Estados Unidos eran muy frecuentes todo el siglo pasado, o sea, a veces las cosas cambian muy, muy, muy lento, pues los linchamientos, ¿no? Hay este caso, ustedes se acuerdan de Emmett Till, que Bob Dylan pone en su canción, este chico que fue acusado sin pruebas de una violación y fue linchado, ¿no? Ahora, hace un par de años salió esta película que se llama Till, que habla de la lucha de la madre por visibilizar eso. Bueno, ¿qué es un crimen de odio? Pues es un crimen donde generalmente el agresor y la víctima no tienen una relación directa, es decir, no hay un motivo causal, inmediato, sino lo que hay es la percepción de que esa persona es dañina por ciertas características y tiene que ser destruida. Ese es el odio, una cosa viral que se va generando. Generalmente el crimen de odio también va acompañado de un discurso de odio, ¿no? De un lenguaje que va demeritando a las personas, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de crímenes de odio por racialización, después empezamos a pensar que otras identidades habían como concitaban estas violencias, las mujeres, ¿no? Crímenes de odio de género, ¿no? Lo que pasaba en Ciudad Juárez o lo que sigue pasando, ¿no? Mujeres no solamente asesinadas, sino expuesta la violencia y la hazaña con que se les quitó la vida en lugares públicos. Ese es un elemento importantísimo del crimen de odio, que es destruir a la víctima y exponer públicamente que se le puede destruir de esa manera y que va a haber una impunidad. Y luego empezamos a pensar sobre los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia. Hay que decir que en México existe la Comisión Ciudadana de Crímenes de odio por homofobia primero, ya luego integró los otros marcadores, pero que es la única instancia que el día de hoy nos permite conocer más o menos la magnitud de estos temas. No hay estadísticas oficiales, no hay una metodología. ¿Cómo trabaja esta Comisión Ciudadana a partir de las consignaciones que se hacen en la prensa? Hay que pensar que cuando muere una persona LGBT en un contexto de crimen de odio, pues la propia familia a veces se enfrenta a una vergüenza, ¿no? Y es avergonzada. Claro, lo mataron porque quién sabe quién metía a la casa, lo mataron porque tomaba drogas. Bueno, lo vimos ahora con la muerte de la magistrade, que no se ha aclarado, pero inmediatamente se lo voy a decir la policía. Es que fue un crimen pasional, ¿no? Cuando todavía ni se acababa de levantar la evidencia, fue un crimen pasional, ¿no? Entonces, este elemento de el odio materializado, que es la forma extrema de la discriminación, materializado en la intención de destruir a una persona. Es cierto que si vemos estadísticamente, pues por supuesto que hay más hombres de todas las orientaciones sexuales, asesinados, pero hay una estadística muy interesante que es la que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace algunos años, no más de 5, que decía que en la región latinoamericana,
el promedio de vida de una persona transexual, de una persona trans, es de 35 años. Y que México es el segundo país con más crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia en el mundo, solamente por detrás de Brasil. Esa es la magnitud de lo que estamos enfrentando. Bueno, pues es un escenario que nos tiene que dejar pensando, es un escenario que ojalá que ahorita que está el proceso electoral en boga en todo nuestro país, pues sea muy seriamente tomado en cuenta no solamente por los candidatos y candidatas, sino por los votantes, porque efectivamente, ¿quién quiere vivir en un país donde la vida está en riesgo? Y que creo fue un poco lo que pasó con Magistrade, ¿no? Si a una persona que está en un puesto tan alto, tan digamos, muy por encima de todos los demás, le puede pasar algo así y hay una impunidad tan terrible, pues ¿qué podemos esperar los demás? Vamos a un corte, Amanda, si te parece bien, y vamos a regresar ya para cerrar, que el tiempo aquí se va muy rápido, pero seguro que quienes nos están escuchando, ya hay dos o tres ideas por ahí que les han parecido muy importantes para seguir. Estamos hablando con Mario Alfredo Hernández. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio 106.1, la radio comunitaria de la Ciudad de México. No se vayan. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. Ya estamos de vuelta. Buenas tardes. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio. Estamos con María Alfredo Hernández y estamos hablando de temas muy interesantes que tienen que ver con la discriminación, los derechos humanos y la diversidad sexual. Varias de las cosas que nos ha dicho María Alfredo nos ha dejado pensando porque es una mirada pues desde las ciencias sociales y que en el fondo afectan muchos derechos de las personas de la diversidad sexual. Y por ejemplo, nos decía María Alfredo que había estos 5 ejes, ¿no? Estos 5 temas donde afecta de manera diferenciada y muy fuerte a las personas de la diversidad sexual que son discriminadas, entre ellas la educación, la salud, el trabajo, la seguridad social y la procuración de la justicia, que si lo pensamos, María Alfredo, muchos de ellos son derechos de primera generación. La verdad, ¿no? Son los primeros que se pelearon en el mundo para ser reconocidos y respetados. Claro, y los de seguridad social también son súper importantes porque te permiten tener un proyecto de vida pues más sustentable, de alguna manera pensar en otras cuestiones de desarrollo de la persona y la personalidad. Sin embargo, en estas comunidades de la diversidad sexual no se están respetando, ¿no? Y tenemos crímenes de odio que impactan, pues bueno, de manera fuerte a la sociedad y principalmente a las familias, porque no solo es la persona que sufre el odio y la violencia, sino también las familias quedan destrozadas por la impunidad y por el escarnio público adicionalmente, ¿no? Y el escarnio que luego a veces hacen también las autoridades, o porque pues es que se drogaba, pues es que a qué se dedicaba, ¿no? Este tipo también de prejuicios son terribles, pero yo tengo dos preguntas. Espero a ver si nos da tiempo de por lo menos dejar ahí las ideas sembradas para después pues reflexionar ya sea en casa o contigo en una segunda ocasión, Mario. Por ejemplo, decías esto de banalizar el lenguaje de los derechos humanos, principalmente relacionados con la discriminación. Hace no mucho leí una nota, creo que del País, que decía que más del 40% en España de los hombres se sentía discriminado, porque ahora se hablaba de cuidar mucho a la mujer, ¿no? De ya no se le puede decir nada porque estás cometiendo, te acusan de que las estás discriminando, de que las estás acosando. Entonces que ahora ellos se sentían discriminados por eso, ¿no? Porque ya había mucha protección
hacia las mujeres, ¿no? Esa es la primera, la banalización del lenguaje y qué efectos puede tener al final del día en todo lo que estamos buscando por esta lucha de la igualdad y el respeto. Y la otra cosa que te quería preguntar, tolerancia, respeto y no discriminación, ¿para qué y para quién? ¿No? ¿Por qué es importante hablar de esto? No sé, Rogelio, si te quieres sumar de una vez. Yo me sumo porque casi nos vamos, pero Mario Alfredo, ¿cuál es tu expectativa o confías en que pronto van a cambiar las cosas? ¿Tú crees que está yendo a una velocidad lo suficientemente rápido? ¿O realmente todos los que estamos aquí escuchando y los que estamos en la comunidad tenemos que redoblar esfuerzos para que realmente vivamos en una sociedad diferente? Híjole, preguntas muy, muy buenas. Empiezo con el tema de lo simbólico y del lenguaje. Decíamos que lo que nos permite identificar la especificidad de la discriminación es que hay un orden de lo simbólico que va construyendo a ciertas personas y a ciertos grupos y su lugar en la sociedad. Por supuesto que el primer elemento simbólico que configura la realidad es el lenguaje, ¿no? El lenguaje es lo que crea mundos y lo que permite entender las relaciones sociales. Y ahí se plantea, ahora que hablabas de esta banalización del lenguaje de los derechos, todo el tiempo yo veo en redes sociales, es que cuando ustedes hablan de lenguaje incluyente, están hablando como si eso resolviera las cosas. No, por supuesto que no, pero sí es cierto que en esta mirada de la discriminación estructural, el uso del lenguaje y el uso de lo simbólico es el primer peldaño que lleva a situaciones más complejas. Luego también se dice es que todo esto no es más que corrección política porque toda la gente piensa así y más bien ustedes están obligando a algo artificial. Pues qué bueno que les obliguemos a pensar de una manera distinta. Bueno, en realidad nadie puede obligar a pensar de una manera distinta, pero sí podemos obligar a la gente a que se comporte de una manera distinta. Ese es el poder de la ley, ¿no? Aunque el médico o la maestra o el Ministerio Público sean homófobos, lesbófobos o transfobos, hay una ley que les obliga y que, aunque ellos crean lo que quieran, tienen que cambiar. Bueno, y les decía también que hay en redes sociales, yo cada vez lo leo más, un pretendido derecho a expresiones discriminatorias y al lenguaje de odio, ¿no? Ahí por supuesto que ese derecho no existe, ¿no? No es un derecho que podamos situar junto al derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Pero lo que sí plantea es, muy rápidamente, diré, el conflicto entre la no discriminación y la libertad de expresión, que es un conflicto muy, muy complejo, pero que yo solamente quiero decir una cosa, y más allá de las sentencias, más allá de lo que los tribunales, nuestra propia corte en algún momento prohibió el grito homofóbico en los medios de comunicación, esta porra homofóbica que todos sabemos, lo cierto es que hay que pensar lo siguiente, dos cosas yo diría, ¿no? Una, este grito homofóbico que muchas porras reivindican como parte del folclore, de los usos y costumbres, probablemente es la última palabra que escuchó una persona LGBT antes de ser asesinada. Eso hay que pensarlo. Y la segunda cosa es, todo el tiempo ahora nos comunicamos por WhatsApp y compartimos memes y tenemos grupos familiares. Hay que pensar que cuando uno comparte un meme, un chiste, una imagen homofóbica, lesbofóbica, transfóbica en el chat familiar, en el chat de los colegas, de los estudiantes, de las estudiantes, pues eso puede hacer parecer que es natural y que alguien que se descubra, sobre todo las personas más jóvenes, con una identidad sexual o orientación de género no normativa, pues va a tener cada vez más miedo de salir, ¿no? Hay que pensarlo así, como lo simbólico tiene consecuencias muy, muy palpables. Lo simbólico no solamente se queda en el aire, el lenguaje hace que se materialicen esas desigualdades. Y esta pregunta, Rogelio, que decías, ¿qué falta? Pues falta casi todo, pero yo diría que por lo menos el día de hoy tenemos un lenguaje que es el lenguaje de la no discriminación, que nos permite denunciar. Y tenemos un andamiaje precario, si ustedes quieren, ¿no? Hay quien dice que, por ejemplo, un organismo como el Consejo Nacional contra la Discriminación tiene menos dientes que, por ejemplo, la Profeco. La Profeco puede cerrar un restaurante que te vende un pescado en mal estado y con la PRED lo único que puede hacer es una amonestación pública. Es cierto, pero siempre es importante tener estos elementos porque
pues es posible reclamar. Casos paradigmáticos, solamente lo menciono muy rápido. En la región latinoamericana tuvimos hace poco más de 10 años el caso de Karen Atala, una maestra, no es cierto, una jueza chilena que tuvo dos hijas con otro juez. Este juez, perdón, se separaron. Esta mujer se casó, bueno, se emparejó, no, pues se casó con otra mujer. Y pues el papá dijo, ese no es un ambiente para que crezcan las hijas. El equivalente del DIF chileno dijo, sí, el ambiente de una familia monoparental, lesboparental en este caso, no es lo adecuado, que le quiten a los hijos. Bueno, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia más alta de Procuración de Justicia en la región latinoamericana, y por primera vez señaló que eso era inadecuado, que alguien tenía que pagar por los daños hechos. Y cuando hablamos de pagar por los daños hechos, no solamente me refiero a amonestaciones o a cambios en las instituciones, sino a cambios monetarios. Yo creo que tendríamos que pensar cómo hacemos coexistir dos elementos, ¿no? Uno, las políticas educativas de sensibilización con, por supuesto, las políticas públicas, pero sobre todo las políticas de cese de la impunidad. Es importantísimo que cuando hay una discriminación hacia personas LGBT, pues no haya la percepción de que no va a pasar nada en cualquier ámbito. Y ahí es donde les decía que en México, aunque suene paradójico, tenemos mejores herramientas para penar la discriminación, porque nuestra ley permite que el Estado intervenga cuando quien discrimina es un particular o cuando quien discrimina es el Estado. En Estados Unidos, recuerden este famoso caso donde un pastelero se negó a hacer un pastel de bodas para una boda gay y la corte dijo, sí, está en su derecho, es particular. En México no. En México, los particulares también tienen esta obligación de no discriminación. Y yo les diría que en lo cotidiano, pues hemos aprendido, quizá es algo que las generaciones más jóvenes tienen más vivo, pues a no bajar la cara, ¿no? Cuando tú eres una persona LGBT, pero también a ser solidario. A todas las personas no LGBT que nos están escuchando, pues instarlos a no tolerar el chiste homofóbico, a no tolerar el desprecio de las familias de mujeres lesbianas, a platicar y a informarse cuando una persona trans llega al salón de clases, al centro de trabajo. Todo eso sumado, pues permite combatir esta tarea que es descomunal, como una gran ola que se nos viene encima. Pues ha sido verdaderamente impresionante y magnífico conversar contigo porque tocas un montón de puntos que no necesariamente tenemos en la mente, en la discusión, pero que hace mucha falta que nuestro país se construya. Quiero agradecerte muchísimo, Mario, por haber estado aquí en Orgullo al Aire. Esperemos pronto volver a dialogar contigo porque quedaron muchos temas sobre la mesa. Busquen los libros de Mario Alfredo Hernández, que como ustedes ven tiene una capacidad de ponernos sobre la mesa con toda claridad en dónde estamos parados. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros. Amanda, pues casi nos vamos. Ahora sí es que la plática Pues sí, nos atrapó. se nos fue el tiempo, pero la verdad es que todo muy interesante. Y por ejemplo, una de las cosas, solo para cerrar, es que justamente los discursos de odio no están protegidos por la libertad de expresión, ¿no? Eso lo ha dicho la Corte Nacional, la Corte Interamericana, y a veces quizás son falsos dilemas, ¿no? Entre que si hay una colisión de derechos, pues creo que en el marco del respeto y la tolerancia, que lo ideal es que fuera siempre el respeto, ¿verdad? Tenemos que saber convivir. Al final del día, convivir para bien nuestro. Manda, Mario. Una cosa rapidísima, totalmente de acuerdo con lo que dices y además también la jurisprudencia sobre libertad de expresión dice que quienes tienen una mayor presencia, políticos, líderes religiosos, personas en medios de comunicación, tienen una responsabilidad mucho mayor en no utilizar un lenguaje que pueda lastimar la dignidad de las personas LGBT. Bueno, pues ya es hora de irnos por esta vez, pero nos vemos el siguiente domingo. Disfruten su domingo, Amanda y Mario. Quienes nos están escuchando, recomienden, por favor, a todas las personas que conocen, que escuchen Orgullo al Aire. El domingo es el día de sacar el orgullo. Y nos vemos aquí la próxima semana. Recuerden que es todos los domingos al mediodía por el 106.1 de FM.
de la Ciudad de México, la radio comunitaria feminista. Muy buenas tardes a todos y todas. Hasta pronto, bye. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Violeta Radio, 106.1 FM. Somos integrantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.